Celebramos hoy una memoria de un santo franciscano de la Edad Media. Él enseñó en la Universidad de París junto con Santo Tomás de Aquino y otros sabios de la época. Interesante que muchas veces se habla de la Edad Media como una época de oscuridad, de oscurantismo. Eso es un mito inventado por los ilustrados que llamaron a su época el siglo de las luces, para diferenciarla de la época oscurantismo de la Edad Media. Si nosotros viajáramos a la supuesta Edad Media, si le preguntáramos a cualquier habitante de allá, le preguntáramos, ¿estamos en Europa? Nos dirían, no, ¿qué es Europa? Estamos en la cristiandad. ¿Y en qué época estamos? ¿En la Edad Media? No, señor, estamos en la cristiandad. Ya tanto el continente como la época, para la gente de aquel tiempo, se llamaba la cristiandad. La cristiandad porque los cristianos fueron los que impulsaron todo en esa época. Impulsaron, por ejemplo, no solo la difusión de la fe cristiana, sino que copiaban los textos no solo bíblicos, sino también los textos griegos. Y en general, los que enseñaban en la universidad en aquella época tenían los conocimientos de los griegos, conocían lo que habían pensado aquellos primeros griegos, pero tenían esa capacidad de dialogar, o sea, que la fe cristiana dialogara con ese pensamiento griego. Interesante que fue una época de esplendor en realidad, porque después que cayó el Imperio Romano, fue una época difícil, porque fue un caos político, donde vinieron las tribus bárbaras, invadieron todos los espacios donde habían estado los romanos. Fue la Iglesia Católica la que fue realizando una labor evangelizadora y formadora de la conciencia de cómo debía ser, por ejemplo, un buen gobierno. Simplemente ayudados también por las enseñanzas de los griegos. Todo esto es lo que permitió que todos estos sabios enseñaran en las universidades, empezando porque las universidades nacen de las escuelas catedralicias, de las escuelas monacales, porque fueron los monjes que transmitieron toda esta sabiduría en esa época. Y después tomaron también mucho no solo los monjes, los frailes de las órdenes mendicantes nuevas, ellos también enseñaron en las universidades, como era San Buenaventura, que era franciscano, Santo Tomás de Aquino, que era dominico. ¿Qué quiere decir con esto? Que debemos ser agradecidos a nuestra Iglesia Católica,
agradecidos porque fue la Iglesia Católica la que permitió que hoy tuviéramos el conocimiento de la filosofía griega y que eso llegara hasta nosotros y que fuera unida a nuestra fe cristiana, por ejemplo. Que pudiera haber una unión entre fe y razón, de tal manera que también la Iglesia Católica fue la que impulsó el desarrollo de la ciencia. Nunca la Iglesia se opuso al desarrollo de la ciencia. Esa es una falsedad de enseñar. Hoy en día, incluso en las universidades, sabiendo que es mentira, lo enseñan así. Pero por eso nosotros somos agradecidos de nuestra fe cristiana. Aún hoy tiene esa capacidad de diálogo con la ciencia. Grandes científicos, incluso ateos, formaron parte de la Academia Pontificia de la Ciencia. Pues, con el permiso y la alegría que estuvieran ahí de los papas. Entonces vemos como nuestra Iglesia siempre ha tenido este diálogo con la ciencia. Y por eso bendigamos al Señor, porque es una gracia que tenemos en nuestra fe.